muy cerca de encontrarse con Él, ¿no? Pues gracias, como digo, por esta oportunidad. Y estuve hace algún tiempo en una reunión de pastores y misioneros, y el Señor puso en mi corazón el poder trasladar ese mensaje que el Señor me dio en aquel momento, porque he dicho que cuando era pequeño, cuando me preguntaban qué quieres ser cuando sea mayor, es una pregunta que todos deberíamos hacernos. ¿Qué te gustaría ser? Pero como creyentes, la pregunta real que deberíamos hacernos es: ¿qué querría Dios que tú llegases a ser? Y claro, eso puede ser que lo dejemos para cuando somos pequeños o cuando somos recién convertidos, pero la verdad es que vamos a ver que el Señor siempre anda buscando alguien con quien hacer algo. Alguien con quien hacer algo. Y hace algunos años me llamó mucho la atención una comparativa que se divulgó en los medios de comunicación hace bastantes años acerca de los deseos de los jóvenes en general. Y me resultó muy curioso cuál era el deseo de los jóvenes españoles de aquella época. Eran los de mi época. ¿Y cuáles eran los deseos de los jóvenes españoles, de los jóvenes de Estados Unidos? Y los jóvenes de Estados Unidos soñaban con tener su propio negocio. Y los españoles con que les tocase la lotería. Sí, era la realidad. Es lo que yo creo que no ha cambiado mucho la situación. Todo el mundo sigue esperando que le toque la lotería. Y los que no jugamos, bueno, a ver si le toca a algún familiar que nos arrime algo. Pero, bueno, es así, ¿no? Pero si tuvieras la oportunidad de que el Señor te preguntara lo que le preguntó a aquel hombre, vamos a ver Marcos capítulo 10, versículo 51. Marcos 10, 51. Allí el Señor Jesucristo se encontró con un ciego que estaba llamándole, y entonces Jesús le hizo una pregunta muy interesante. Marcos 10, 51. Respondiendo, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y si tú tuvieras la oportunidad de que hoy el Señor te dijera: ¿qué quieres que te haga? Pues a mí me gustaría hablarte del primer rey de Israel, Saúl, porque hablamos mucho de David. Pero a mí me gustaría hablarte de Saúl. Y yo titulé este mensaje: lo que pudo haber sido y no fue. ¿Qué oportunidad más grande tuvo aquel hombre? Primer rey de Israel. Dice la palabra de Dios que de hombros para arriba era más alto que cualquiera en Israel. Un hombre fuerte. Fuerte de carácter también. Pero al principio bastante tímido, se escondió cuando fueron a proclamarle rey. Y con muchos temores y muchos problemas. Pero tuvo una oportunidad enorme de ser algo maravilloso. Y él es un ejemplo típico de lo que pudo haber sido y no fue. Vamos a leer pasaje en primer libro de Samuel, capítulo 13. Primer libro de Samuel, capítulo 13. Dice: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín. Y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos
que había en el collado. Y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30.000 carros, 6.000 hombres de caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle, para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, y me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. ¿No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado? Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Qué quería Saúl? ¿Qué es lo que él deseaba? Por lo menos en aquel momento. Y vamos a ver que hay una serie de cosas que él deseaba que posiblemente nosotros podamos identificarnos con estas cosas. Bueno, en primer lugar, él quería tener éxito. Se enfrentaba a una batalla, en este caso quería tener un éxito militar. Y él quería tener éxito. ¿Y quién no quiere tener éxito en la vida, verdad? Pero claro, el éxito militar incluso podía estar en peligro su propia vida, como luego murió también en una batalla, ¿no? El caso es que él quería tener éxito, en este caso, como digo, éxito militar. Él quería tener también autoridad sobre el pueblo. Decía que el pueblo se le desertaba, el pueblo se le iba. Hemos visto que se escondía en cuevas, en cisternas, que eran una especie de pozos cavados en el suelo para que el agua cayera allí. En fin, estaba el pueblo desertando. Entonces él quería tener también un poco de control sobre el pueblo. Además, él quiso tener también la autoridad sobre las cosas del Señor, porque él no era la tribu de Leví, ¿no? Los sacerdotes levitas eran los únicos que podían ofrecer sacrificios a Dios. Él era de la tribu de Benjamín, era el rey, a él no le correspondía hacer el sacrificio. Por eso estaba esperando a Samuel. Pero como él no venía, tenía un poco de impaciencia, quien no a veces, pues entonces él ofreció el sacrificio. No solamente quería tener autoridad sobre el pueblo, quería tener también cierta autoridad sobre las cosas del Señor, o por lo menos quería tener controlada la bendición del Señor para su vida en aquel momento. También vemos que quería ser independiente, porque él hizo lo que le dio la gana, no lo que estaba establecido. Samuel le dijo: locamente has hecho, no obedeciendo lo que Dios te había mandado. Quería ser independiente, en este caso de Dios, no quiso someterse a la voluntad de Dios. Y después de eso, encima que quería aparentar ser fiel. Cuando le dijo a Samuel: ¿qué has hecho? Él dice: bueno, es que yo no había implorado el favor de Jehová, el pueblo se me estaba desertando, los filisteos estaban enfrente, ¿qué podía hacer?
pues implorar el favor del Señor. Así que me esforcé, hice el sacrificio. Sino que quería quedar bien. Mira, eso es una cosa que nos viene desde Adán y Eva. Desde que Dios le preguntó al hombre, ¿dónde estás? Y dijo, estoy aquí escondido porque la mujer que me diste... Y la mujer dijo, es que la serpiente, solo le falta decir, por cierto, la has creado tú. Pero al final, todo el mundo le echa la culpa a alguien. Y todos a Dios. ¿No te han preguntado alguna vez, si Dios fuese bueno, ¿por qué permite esto? ¿Por qué permite el otro? Puede ser que los problemas que viene a uno sean por las propias decisiones, pero le echa la culpa a Dios. Porque si fuera bueno no lo hubiera permitido. El caso es echarle la culpa a alguien y aparentar ser fiel. Es lo que él trató de hacer. Y por supuesto y sobre todo quería salir de las dificultades. Yo me acuerdo que mi madre, cuando llegaba algún problema a casa, decía, me gustaría dormirme y cuando me despertara que hubiera desaparecido todo. No sé si algunos habéis sentido eso. Yo, como lo he oído siempre a mi madre, pues a mí me pasaba también. Digo, voy a dormirme a ver si... No sé si os habéis dado cuenta, pero no resulta. Lo digo por si alguno trata de hacer la prueba que no la haya hecho nunca. No resulta. Al despertar el problema sigue estando ahí. Pero él quería deshacerse de los problemas, aunque eso significara no hacer las cosas como Dios quería. ¿Te ha pasado alguna vez? Ahora mira todas estas cosas y piensa por un momento, ¿con cuál o con cuáles te identificas? ¿Con cuál de esas cosas te estás identificando? Probablemente nos veremos reflejados en algunas o muchas de las cosas que quería aquí Saúl. Desde luego, ¿quién no quiere tener éxito en la vida? ¿Quién no quiere salir de las dificultades? Aunque eso a veces también en nuestra vida signifique hacer algo que no está muy de acuerdo con lo que Dios dice. Yo me acuerdo, cuando tenía 17, casi para cumplir 18, me había convertido a los 16, llevaba casi 2 años de convertido, tuve un pequeño percance, quise atropellar un autobús con una bici y no me salió bien. Entonces me rompí la pierna y me acuerdo, bueno, la culpa fue mía, y llevaba una bici que no tenía frenos y bueno, claro, mi padre me dijo, mira, si perdemos el juicio, voy a tener que vender la casa para poder pagar a los abogados, el juicio, los médicos y todo. Y yo decía, pero yo no quiero mentir, pero no me atrevía a decírselo a mi padre. Y, o sea, yo pasé yo creo que en aquel momento los días más difíciles de mi vida hasta ese momento, pensando en que cómo iba a mentir yo, pero también cómo iba a hacer que mi familia perdiese todo, ¿no? Y yo oraba al Señor, o sea, yo no recuerdo otra cosa más que una palabra que repetía constantemente en mi mente y en mi corazón. Señor, ayúdame, 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 ayúdame. Sí, estaba todo el rato así. Bueno, no mentí. Mi padre se enfadó muchísimo conmigo, pero la cosa salió bien. Me dieron 95.000 pesetas en aquella época, que era el doble del salario de mi padre. Con eso me saqué el carnet de conducir. Y ya no tuve que ir en bici. Pero a veces queremos salir de los problemas y bueno, es una mentirijilla piadosa. ¿Habéis oído alguna vez de las mentirijillas piadosas? No sé si os habéis dado cuenta que mucha gente habla de ellas, pero no existen. Las mentirijillas piadosas no existen. No tenemos tiempo para hablar de eso, pero no existen. Y aún en lo más íntimo de nuestro ser, a solas con Dios, muchas veces nos damos cuenta que pretendemos ser fieles en algunas cosas que no somos. No somos. Pero delante de la gente queremos aparentar ser fieles. Y cómo nos obstinamos muchísimas veces en ser independientes de Dios. Muchas veces leemos algo en la palabra, sabemos lo que tenemos que hacer, pero sin darnos cuenta, la manera en que actuamos nos dice que creemos que nosotros sabemos las cosas mejor de lo que dice Dios. Después de todo, la Biblia está escrita hace 2000 años y más. Las cosas han cambiado, no son como antes. No sé si sabéis que hay por ahí hoy en día algunos nuevos apóstoles
yo lo digo entre comillas porque yo no los reconozco como apóstoles, en el sentido en que ellos lo dicen, que dicen que, bueno, la Biblia, yo le he oído decir a una apóstol, o apóstola, no sé cómo se llaman, que la Biblia está obsoleta y que ahora Dios se revela a ellos porque Dios quiere volver a imponer la autoridad apostólica. Yo creo que lo que Dios quería era extender el reino de Dios, pero ellos dicen que lo que Dios quiere ahora es extender la autoridad apostólica. ¿Perdona? No podemos ser independientes de Dios ni de su palabra. No debemos. Podemos, pero no debemos. Y eso es lo que Saúl quería, y en muchas de esas cosas posiblemente nos veremos identificados con él, aunque no lo queramos reconocer, por lo menos en público. Pero, ¿qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes? ¿Qué podría haber sido y no fue? Pues veamos, por ejemplo, en el versículo 13 del primer libro de Samuel, capítulo 13, leemos: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Tú sabes lo que significa esto? ¿Sabes que él podría haber cambiado la Biblia? ¿Por qué digo esto? Porque entonces él hubiera sido la cabeza de la dinastía de Israel, no el rey David. Si él hubiera obedecido, Dios no se habría tenido que buscar otro hombre conforme al corazón de Dios. Porque le dice claramente: Dios habría confirmado tu reino para siempre. No durante tu vida. No, para siempre. Además, por lo tanto, como digo, algunas partes de la Biblia habrían cambiado. Por ejemplo, Génesis 49. En Génesis 49, cuando Jacob va a bendecir a sus hijos antes de morir, en el versículo 10, dice: no se quitará el cetro de Judá. ¿Qué es el cetro? El símbolo del reinado, ¿verdad? El cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, el enviado, y a él se congreguen los pueblos. Aquí hubiera dicho: no será quitado el cetro de Benjamín. Porque la profecía habría sido sobre la tribu de Benjamín, no sobre la tribu de Judá. Porque Dios hubiera confirmado su reino para siempre. Pero Dios sabía todas las cosas. Dios sabía cómo iba a actuar Saúl. Eso no quiere decir que Dios obligó a Saúl a cumplir las cosas. Yo siempre pongo el ejemplo de que si yo voy con mi mujer a comprarme una camisa y de mi talla solo hay dos, una gris y otra rosa, sabe perfectamente cuál voy a escoger yo. A mi hijo le encantan las rosas, pero a mí no. A mí me gusta la gris. El color gris me encanta, o el azul. Pero mi mujer no me obliga a escoger la camisa gris, pero sabe que iba a escoger esa, porque me conoce. Y Dios nos conoce perfectamente. Sabe exactamente lo que vamos a decidir en cada momento. Pero eso no quiere decir que Dios nos obliga a hacer lo que nosotros vamos a decir. Simplemente lo sabe de antemano, porque nos conoce perfectamente. Además, el Mesías no habría venido de la familia de David. Silo, acabamos de leer: no será quitado el cetro de Judá. Entonces, ya no habría venido el Mesías de la tribu de Judá ni de la familia de David, sino de Saúl, de la tribu de Benjamín. No le llamarían hijo de David. Mateo capítulo 1, vamos a mirarlo rápidamente. Pero en Mateo capítulo 1, versículo 1, empieza diciendo: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de Saúl. Tendría que haber dicho. Qué curioso, ¿verdad? Lo que pudo haber sido
y no fue. Además, su historia propia y la historia de sus descendientes habría cambiado por completo. ¿Te das cuenta cómo a veces... a veces no. ¿No te das cuenta cómo siempre tus decisiones afectan a los que te rodean y a los que vendrán detrás de ti? Algún día tendremos tiempo y os contaré cómo afectó a su vida, a mi vida y a la vida de nuestros descendientes el hecho de que mi mujer un día cambiara un abrigo marrón por una capa gris. Pero hoy no tenemos tiempo. Os lo dejo ahí para que me invitéis en otra ocasión. Bueno, el caso es que no siempre somos conscientes de que nuestras decisiones afectan tanto a los que nos rodean y también a los que vendrán después de nosotros. Como digo, esto no quiere decir que Dios nos obliga a hacer lo que hacemos, porque Dios no solamente conoce todas las cosas que decidimos y que hacemos, sino lo que hubiera pasado si hubiéramos decidido otra cosa. Por eso Samuel le dice, Dios habría confirmado, porque eso solo lo sabe Dios, Dios habría confirmado tu reino para siempre. Cuando Jesús habló sobre Corazín y Betsaida, dijo, ay de ti, Jerusalén, porque si en Corazín o Betsaida se hubieran hecho, si en Tiro y en Sidón, se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, tiempo ha que se habrían arrepentido en cilicio y en ceniza. Entonces Dios no solamente sabe lo que hacemos, sino qué habría pasado en nuestra vida si hubiéramos decidido otras cosas. Yo siempre me he preguntado eso, ¿qué habría sido de mi vida si yo no hubiera conocido al Señor? Porque yo era... cosas de las que ahora me da vergüenza hablar. ¿Qué hubiera sido de mi vida? Pues Dios lo sabe. Dios lo sabe perfectamente. Así que, ¿te has preguntado tú alguna vez qué habría sido de tu vida si hubieras tomado otro tipo de decisiones? Si todas las decisiones que hubieras tomado en tu vida hubieran estado de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿qué serías ahora? ¿Dónde estarías? ¿Qué estarías haciendo? ¿Cómo sería tu vida? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Probablemente habremos perdido muchas bendiciones del Señor. Estoy casi seguro de ello. Porque, tristemente, no somos perfectos. Aún para dormir nos cuesta. Fíjate que Jesús le dijo a los discípulos, no habéis podido ni velar una hora, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, quizás muchas veces el Señor te ha mostrado claramente su voluntad para tu vida. Quizás muchas veces tú le has pedido al Señor, muéstrame tu voluntad para mi vida. Y aún sabiendo lo que hacía. He conocido a algunos creyentes que van a una iglesia y tienen un problema, le cuentan el problema, le dicen qué es lo que Dios dice, y dice, bueno, entonces me voy a otra iglesia a ver si me da otra respuesta. Hasta que encuentran una iglesia que le dice, bueno, no te preocupes, ¿tú qué crees? Yo creo que esto, pues vale, está bien. Entonces ahí se quedan. ¿Os alguna vez habéis conocido a alguien así? No buscan lo que Dios quiere, sino que buscan a alguien que les dé la razón en lo que ellos piensan. ¿Qué pasaría con estas personas si realmente hicieran lo que Dios quiere? Pero cuando tú pides al Señor, Señor, muéstrame tu voluntad, Él te la quiere mostrar, pero te la va a mostrar paso a paso conforme a que tú vayas obedeciendo. ¿Alguien aprendió a multiplicar antes de sumar? Yo primero aprendí los números, luego a sumar, luego a restar, luego a multiplicar y luego a dividir. En la vida con el Señor es así. Tienes que ir paso a paso. Y cuando tú vas aprendiendo a obedecer cada paso, entonces el Señor te va a mostrar el siguiente. Pero no puedes pretender que
Que el Señor te lleve hasta el final sin pasar por todo el proceso de aprendizaje. Y no sé si te has dado cuenta, pero igual que el pueblo de Israel tuvo que aprender muchas lecciones en el desierto, muchas veces nosotros tenemos que pasar por desiertos para aprender muchas cosas. Pero gracias a Dios, además de mostrarnos su voluntad paso a paso, Él también provee algunos medios para ayudarnos a saber qué tenemos que hacer, qué quiere Él que seamos, qué quiere Él que hagamos, cuál es su voluntad. Por ejemplo, la primera cosa que Él tiene para nosotros, para que podamos llegar a ser lo que Él quiere que seamos, lo dijo Pablo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Eso está en 1 Corintios 15:10. Vamos a leerlo. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y yo me pregunto, ¿habrá sido algunas veces la gracia de Dios en vano conmigo? ¿Realmente soy lo que Dios quiere que sea? ¿Estoy en el lugar que Dios quiere que esté? ¿He hecho lo que Dios quiere que yo hiciera? ¿O su gracia ha sido en vano conmigo? Ahora, esto es maravilloso, porque dice Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Y qué es la gracia? El favor de Dios para nosotros, pero que no merecemos. ¿Te has dado cuenta de que tú puedes llegar a ser lo que eres, no porque te lo mereces? Y algunos ponen eso como excusa. No, es que yo ¿quién soy? ¿Qué dijo Moisés cuando Dios le llamó para Egipto de nuevo? No, ¿y quién soy yo? ¿Quién soy yo? Luego dijo, ¿y quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? Y luego, si no me van a creer. Y luego, si yo no puedo hablar. Y sabes, tú fíjate bien que en toda la respuesta que Dios le da, Dios le dice, yo soy la solución. Yo soy la solución para todos tus problemas. La gracia de Dios es la solución para todos nuestros problemas. La gracia de Dios no es solamente para la salvación. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia es para cada momento de la vida. Y sobre todo a la hora de tomar decisiones. Pero no tengas temor. No piense, bueno, yo soy demasiado insignificante para hacerlo. No. Mira, Dios te da su gracia, que es el favor que tú no mereces. Dios, además, con su gracia, te da muchos más privilegios, aunque tú no lo merezcas. Te capacita. Él te da los dones necesarios para ejercitar aquello que quiere que hagas. No va a depender solo de ti. Dios va a estar contigo. Dios te va a capacitar, Dios te va a ayudar, Dios te va a dirigir, si tú se lo permites. En segundo lugar, tenemos también el Espíritu Santo. En Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él os guiará, el Espíritu Santo nos guiará, no solamente nos guiará. ¿Qué fue lo último que dijo el Señor Jesucristo antes de subir al Padre? Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces algunas de estos profetas y apóstoles nuevos dicen, bueno, el poder de Dios está en mí para hacer milagros. Perdona, principalmente el poder de Dios era para ser testigos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Todas esas cosas de milagros y sanidades y todo, era para apoyar el testimonio de sus discípulos, pero no eran el objetivo principal.
Recibiréis poder del Espíritu Santo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. 2000 años después todavía no hemos llegado. ¿Sabes por qué? Porque seguimos entreteniéndonos en cosas que queremos, no buscando lo que Dios quiere. Pero la gracia de Dios está ahí, el Espíritu Santo está ahí para dirigirnos y darnos poder, pero también la propia palabra de Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 3, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, seguro que muchos los conocemos de memoria, ¿verdad? Dice, toda la Escritura es inspirada de Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que te decía antes que Dios te prepara, Dios te capacita, y una de las maneras de capacitarnos, además con sus dones y el Espíritu Santo, es con la palabra de Dios. Qué importante es hoy en día conocer bien la palabra de Dios, porque ahí, ¿recuerdas cuando Jesús dijo que iban a salir muchos engañadores? Pues ya están aquí. Bueno, ya llevan desde el tiempo de la primera epístola de Juan, que ya estaba advirtiendo. Pero hay cada vez más engañadores que están tratando de desviar de la palabra de Dios al pueblo de Dios. Entonces, prestemos por favor atención a la palabra de Dios. Alimentémonos de ella cada día. No solamente la leamos, estudiémosla. Hacéis bien en acudir a estudios bíblicos, si tenéis aquí estudios bíblicos. Por favor, no dejéis la palabra de Dios, porque es poder de Dios para salvación, pero útil para todos los aspectos de nuestra vida. Pero quiero una cosa más para poder llegar a ser lo que Dios quiere que seamos, además de la gracia, del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, y eso ya es nuestra parte. Cuando yo me convertí y leía que Dios es poderoso, que Dios puede hacer en mí cosas, yo decía, bueno, ¿hasta qué punto yo tengo que dejar que Dios haga cosas y hasta qué punto yo tengo que hacer cosas? Y a mí a veces me costaba, ¿no?, saber, bueno, ¿y qué hago? Y al pueblo de Israel le dijo, bueno, espérate, no hagas nada porque vas a ver lo que Dios va a hacer. Entonces, ¿qué hago? ¿No hago nada? ¿O cruzo el Jordán, el Mar Rojo? ¿O qué hago? Y a veces me costaba, ¿no?, saber. Y un día, leyendo el libro de Daniel, me di cuenta de qué era la parte de Dios y qué era mi parte. Cuando leí allí que Daniel propuso en su corazón, creo que es capítulo 1, versículo 8, propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, yo dije, aquí está. Yo tengo que proponerme hacer la voluntad de Dios. Yo tengo que proponerme obedecer a Dios y Dios me va a ayudar a obedecerle. Y la verdad es que lo que confirmo luego en muchas partes de la Biblia, que yo tengo que tener la absoluta certeza de que yo quiero hacer lo que Dios quiere. Y luego su gracia, su Espíritu Santo, su palabra me van a ayudar a ser fiel. Pero esa última cosa, sí, es la fidelidad. En Juan capítulo 15, Evangelio de San Juan capítulo 15, estoy en Lucas, Juan. El versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera y el Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto,
porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en mi amor. ¿Cuántas veces ha dicho aquí, permaneced, permanezco, permanezco? Qué importante es que permanezcamos, que seamos fieles al Señor. Te digo una cosa, Dios tiene todo disponible. Tiene disponible su gracia, su Espíritu Santo, su palabra para ti. Todo está dispuesto para que tú llegues a ser lo que quiera que sea. Y no es algo para niños, ¿eh? La voluntad de Dios, sí. Samuel era apenas un niño cuando Dios le reveló su voluntad para él. David era apenas un joven pastor detrás de las ovejas cuando Dios le reveló que él iba a ser el futuro rey de Israel. Gedeón, por ejemplo, era un padre de familia. Y Abraham hacía 10 años que se había jubilado. Tenía 75. Amigo, si estás a punto de jubilarte, con el Señor no. Eso no cuenta. Quizás el Señor puede empezar a hacer algo contigo cuando por fin te jubiles. Pero ¿sabes una cosa? No importa la edad. Dios tiene todo dispuesto y disponible. La pregunta es si tú estás dispuesto y disponible para el Señor. Si tú haces como Isaías cuando escuchó al Señor, ¿quién irá en nuestro nombre? ¿A quién enviaré? Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Él no se paró como Moisés a poner excusas. Solemos preguntar, sí, a los niños pequeños qué quieren llegar a ser cuando sean mayores. Pero yo te pregunto a ti, hoy, no importa la edad que tengas, ¿qué quiere Dios que tú seas? ¿Estás obedeciendo al Señor? Porque Él tiene dispuesto todo y disponible. La pregunta es si tú estás dispuesto y disponible para el Señor. Creo que fue D.L. Moody que escuchó una frase, bueno, hoy hay internet, si alguno sabéis quién es D.L. Moody, deberes para luego buscarlo. Él escuchó una frase que él tomó como lema de su vida, pero también como un reto para su vida. Y esa frase fue, el mundo todavía no ha conocido lo que Dios puede hacer con un hombre que confíe completamente en Dios. Pregunto, ¿crees que el mundo ha conocido lo que Dios puede hacer con un hombre, con una mujer que esté enteramente entregado, completamente confiando en Dios? Quizás tú quieres tomar esta frase hoy como lema y reto para tu vida. Que el Señor nos ayude. Oremos. Señor y Padre nuestro, queremos